La cocina estaba en silencio, un silencio extraño para un viernes por la noche, cuando normalmente los pedidos llueven y el ruido de las ollas forma parte del caos habitual. Marco seguía ahí, con el mandil puesto, la frente sudada y las manos temblorosas. Había terminado su turno de 12 horas, pero no tenía energía para moverse. Sacó su celular para revisar si al menos le alcanzaba para tomar el bus de regreso. Entonces lo vio. Ese número diminuto, frío, brutal. Tu cuenta está en $3.27. Sintió como si todo el calor de la cocina se apagara de golpe. Algo dentro de él se rompió. La campana de la cocina sonó de nuevo, pero esta vez no era por un pedido. Sonaba como si lo empujara a enfrentar una verdad incómoda. Allí, entre ollas sucias y un aroma apagado de comida fría, Marco entendió que había llegado a un punto del que no podía escapar. ¿Cómo había llegado tan bajo un chef con talento, disciplina y años de experiencia? Marco se hacía esa pregunta mientras se apoyaba en la mesa de acero, mirando sus manos cansadas. La respuesta, aunque dolorosa, no era un misterio. Pequeñas deudas que fue dejando para el próximo mes, cafés diarios de $4 que parecían insignificantes, compras impulsivas después del turno para aliviar el estrés. Todo eso se acumuló como una olla dejada al fuego demasiado tiempo. Y justo cuando más necesitaba estabilidad, el restaurante empezó a recibir menos clientes. Las propinas bajaron, las horas se redujeron y sus gastos subieron. Marco intentó ignorarlo al principio, como quien intenta tapar una fuga con un vaso. Pero las fugas financieras no se tapan solas. Cuando quiso reaccionar, ya no estaba navegando, estaba hundiéndose. Su vida se había convertido en un caos silencioso, y él no tenía un plan. Solo tenía miedo. Marco siempre había tenido un sueño claro: ser chef profesional. Desde niño observaba fascinado a su abuela cocinar, creyendo que cada ingrediente tenía un propósito mágico. Estudió con esfuerzo, trabajó como ayudante, fue ascendiendo poco a poco hasta llegar a una cocina respetada a los 24 años. Pero mientras su pasión crecía, sus conocimientos financieros seguían vacíos. Vivir solo significó libertad, pero también responsabilidad. Y esa parte nunca la aprendió. Cobrar, gastar, repetir. Ese era su ciclo. No había presupuesto, no había ahorro, no había control. Cada quincena comenzaba con entusiasmo y terminaba con frustración. Marco se refugiaba en su labor, en los platos bien preparados y los elogios, pero evitaba abrir su banca móvil como si fuera una caja de Pandora. Mañana lo reviso, decía siempre. Pero ese mañana, el que tanto postergó, llegó con la fuerza de una tormenta, y lo golpeó más fuerte de lo que imaginaba. El quiebre llegó una tarde de domingo. Su celular vibró con insistencia y Marco contestó sin pensar. Era el banco, notificando que había entrado en números rojos. Intereses, comisiones, sobrecargos. La cifra crecía sin pedir permiso. Ese mismo día recibió otro golpe. El restaurante recortaría horas y él perdería una parte importante de su ingreso. Su renta subió justo al mismo tiempo, como si la vida se hubiera puesto de acuerdo para aplastarlo. Marco sintió cómo el piso se movía bajo él. Esa noche se sentó en su cama, mirando el techo oscuro, intentando buscar una salida que no encontraba. Y entonces apareció el miedo. Ese miedo que no deja respirar. ¿Y si lo pierdo todo? No era una pregunta retórica, era una advertencia. En menos de 2 semanas, su casero le pidió desalojar. Sin opciones, terminó durmiendo en el sofá de un compañero, llevando solo una mochila con lo esencial. Todo había colapsado. Una tarde durante un descanso, Marco vio a una mesera revisando una gráfica en su celular. Intrigado, preguntó qué era. Ella respondió: mi ahorro automático semanal. Cada semana se descuentan $10 sin que yo haga nada. Ni lo pienso, y siempre tengo respaldo. Para Marco, aquello fue una revelación inesperada. ¿Podía realmente empezar con algo así de sencillo? Esa noche, rodeado del silencio del sofá donde dormía, buscó una app y configuró su propio sistema. No podía permitirse mucho, así que eligió $7 por semana, automáticos, invisibles
intocables. Era una cantidad pequeña, casi simbólica, pero por primera vez en su vida financiera tenía algo que nunca había tenido. Un método constante. Un hábito que no dependía de su fuerza de voluntad, sino de un proceso que trabajaría por él. Ese pequeño ajuste marcó el inicio de un cambio profundo. El ahorro automático era fácil. Vivir con menos, no tanto. Marco tuvo que renunciar a muchas cosas. Cuando sus compañeros querían salir a comer, él llevaba comida casera. Dejó su café favorito de $4 por turno, aun cuando era su único lujo diario. Se mantuvo firme ante antojos, promociones y compras impulsivas que antes justificaba fácilmente. Pero la batalla más dura era interna. Su propia voz diciéndole que $7 por semana no servían de nada. Esa duda, repetitiva y cruel, lo acompañaba cada vez que tenía que decir no. Sin embargo, decidió no escucharla. Entendió que no se trataba del monto, sino del hábito. Cada semana que el sistema descontaba esos dólares, Marco sentía un pequeño avance. No era fácil. A veces dolía. Pero también descubrió algo importante. La disciplina no siempre se siente bien, pero siempre da frutos. Ese sacrificio silencioso sería clave para su transformación. Un mes después, casi por curiosidad, Marco abrió la app. No esperaba más que unos cuantos dólares acumulados. Pero cuando vio el total, se quedó inmóvil. $84. No era una cantidad espectacular, pero lo impactó profundamente. Porque esos $84 no eran un regalo, ni un préstamo, ni una deuda. Eran el resultado directo de su constancia. Era dinero que él había guardado sin sentirlo. Ese número pequeño lo llenó de una sensación poderosa: control. Por primera vez en años, tenía reservas propias, algo que no venía de suerte ni de ingresos extra. Ese día caminó distinto al trabajo, más ligero, más firme. Ese monto fue mucho más que dinero. Fue una prueba de que sí podía cambiar su vida financiera. Fue la primera chispa de esperanza en medio del caos. A veces los resultados pequeños son los que más transforman. Motivado por ese pequeño logro, Marco decidió aumentar el sistema. Subió el ahorro automático a $10 por semana. Meses después, a $15. Más adelante, a $20. Cada incremento era un símbolo de progreso interno. Con el tiempo, logró pagar su tarjeta por completo. Después creó un pequeño fondo de emergencia que jamás había tenido. Volvió a mudarse solo, esta vez con más estabilidad. Aprovechó su nuevo control financiero para tomar cursos económicos de administración y cocina profesional. Poco después, abrió un pequeño servicio de catering los fines de semana para generar ingresos extra. Su vida no cambió de golpe ni con un gran giro dramático. Cambió de forma acumulativa, semana tras semana, dólar tras dólar. El sistema que parecía insignificante al inicio se convirtió en un pilar firme. Era la prueba de que la constancia vence a las crisis. Marco estaba reconstruyendo su vida, pero ahora con bases sólidas. 2 años después, Marco vivía una realidad completamente distinta. Ya no era el chef agotado que contaba monedas para regresar a casa. Había logrado abrir su propia Dark Kitchen, un pequeño proyecto que nació de su esfuerzo continuo. No tenía lujos, pero tenía algo más importante: ninguna deuda. Tenía un fondo de respaldo y la tranquilidad de saber que sus finanzas ya no eran una montaña rusa. Su mentalidad también cambió. Se volvió más estratégico, más paciente, más consciente de cada decisión. Dejó de vivir al día y comenzó a vivir con propósito. Cada vez que veía su app funcionando, con su ahorro automático acumulándose semana a semana, sonreía. Ese pequeño sistema había sido el primer paso hacia toda su transformación. Marco no solo mejoró su situación económica, se reinventó. Y todo comenzó con una cantidad que muchos considerarían insignificante. La historia de Marco demuestra que no necesitas grandes ingresos para cambiar tu vida financiera. Solo necesitas empezar con poco, pero hacerlo siempre. El ahorro automático semanal funciona porque elimina la fricción mental y crea disciplina sin dolor. Marco comenzó con apenas $7 por semana,
una cantidad que cualquiera podría considerar insuficiente, pero que en realidad fue la chispa que encendió toda su transformación. Un hábito pequeño, repetido semana tras semana, puede cambiar no solo tus finanzas, sino tu identidad. La constancia crea resultados, y los resultados crean confianza. Así es como se construyen nuevas vidas. Ahora es tu turno. ¿Estás listo para activar tu propio ahorro automático semanal? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres más historias reales que enseñen educación financiera con claridad, sencillez y emoción, suscríbete a La Ciencia del Dinero. Tu futuro puede cambiar con el próximo dólar que decidas automatizar.